Enigmas 2018. Enigmas 2018. Todos los miércoles de 21 a 23 horas por Radio Atilra. Buenas noches. Buenas noches, Radio Escuchas. Aquí buenas noches, estamos, Carlos. Un miércoles más en Enigmas 2018. ¿Qué tal, Marcos? Carlos, buenas noches. Me gustó eso de Radio Escuchas, me hizo... ¿Qué tal, Ricardo? Tiempo. Bien, bien, ¿cómo andan todos? ¿Qué tal? Estamos en nuestro programa número 29. Casi 30. 29. Hoy, miércoles 3 de octubre, Sí. que ya empezó la primavera. ¿Qué les parece la primavera? ¿Qué significa la primavera? Primer... Verdor. ¿Qué equipo Muy que bien. hacemos? Primer verdor. Primer ¿Del verdor. italiano? Del italiano. La La primavera. primavera. Llegó el primer verdor, todo florece, los pajaritos cantan Y llegaron las galletitas también. y llegaron las galletitas. Qué grande, Ricardo. Bueno, Carlito, Bueno, una aquí semana estamos, un programa más interesante. con algo de información, A eso me refería. una información interesante, creo yo. Espero que les guste a nuestros radioescuchas y Facebook escuchas. Facebookianos y ¿cómo sería? Tendremos Escuchan que por la decir el aplicación. número de teléfono si quieren llamar, 28790713, que creo que se ve de ahí. Y también pueden entrar por por el teléfono móvil. Por el teléfono me gusta porque Ahí parece está. un programa del año 50, ¿no? Más o menos. Por la app, Por la por aplicación. nos pueden escuchar, está funcionando nuevamente. pueden así escuchar que por ahí la nos aplicación. escuchan, pueden mandar mensajes, si Y- quieren contar algo lo llamamos. Y si no, también pueden entrar en Facebook, Exacto, ahí nos vemos. Radio Atilra, Enigmas 2018. Bueno, Y hoy no- vamos a comunicar. Sí, Y también tenemos dial. tenemos el dial, que es ¿Cuál sería el dial? 96.1. 96.1 FM. FM. Pero esto se escucha solamente cerca de en General Rodríguez, y no sé si hay mucho más, ¿no? No, por eso lo de la aplicación es interesante, porque siempre la gente está diciendo, estaba escuchando por Facebook y de repente se cayó. Bueno, Sí. en la app eso no va a pasar. Bueno, recién estamos hablando con Cristian de Sí. que Facebook dice que está cortando mucho por la música, por los derechos de por copyright. los derechos de que a él tiene un programa a la mañana, 4 veces le cortaron Claro. por la música. Bueno, nosotros tenemos suerte que por ahí nos cortan Bueno, una. por dos. eso le recordamos a la gente que nos escribe y nos dice, se cortó la transmisión, y se enojan con nosotros. Bájense en la aplicación, entran a Play Store, buscan a Radio Atilra y se van a dar, o sea, que es la única aplicación, es la única radio que se llama Radio Atilra, la descargan, ocupa poco espacio y pueden escuchar completo el programa sin cortes y sin ninguna... Perfecto. Hoy nos vamos a comunicar Sí. con un investigador llamado Luis Burgos. Luis Burgos. Contanos un poquito, Carlos, ¿quién es Luis Burgos? Luis Burgos fue el fundador de la FAO, Federación de Investigadores del Fenómeno OVNI, Federación Argentina de Ovnilogía, la FAO, Ajá, que tiene su sede en La Plata porque vive en La Plata. bien. Y hace muchos años que investiga también, una persona muy seria, un investigador. Tiene muchas investigaciones hechas, sobre todo allí por la zona de La Plata y de Magdalena. Quedamos en comunicarnos. Bueno, tenemos problemitas. Problemas para técnicos. comunicarnos. Bueno, ahora lo vamos a llamar del otro celular. Después tenemos también una nota de si hay vida en Marte. ¿Hay vida en Marte? Ricardo, ¿hay vida en Marte? Imposible. Imposible. Muy bien. Bueno, el tema es que han encontrado agua. Imposible tal como la conocemos. Claro. Puede haber vida de otra forma, de otra manera. ¿Qué nos imaginamos cuando dicen Bien. vida en otro planeta? Nos imaginamos a alguien igual que nosotros, Claro. y no No necesariamente es eso, puede ser ¿no? vida celular. Bien, bien. No celular de los que usamos todo el día como esclavos, Claro. sino de células. Hubo una reunión de investigadores OVNI
En Olavarría. En Olavarría el sábado pasado, en donde hubo varios disertantes y uno de ellos es un Facebook escucha nuestro, que fue Cristian Duarte. Cristian Vera Duarte, que dicen que hubo mucha gente que parece que no alcanzó el lugar para la tanta gente que había llegado al lugar. Mirá, hablando de Olavarría, vamos a tener una pequeña historia también, un poquito ¿sí? macabra, sobre la ciudad de Olavarría en años muchísimos anteriores a estos, pero como para ir adelantando lo que vamos a ir teniendo. Bien, tenés una nota de Olavarría. Bueno, aprovechemos. No tenemos una nota de Olavarría, lo que tenemos es un caso, es una historia real de este hermoso libro que se llama Buenos Aires Misteriosa, en este caso la toma 2 de Diego Sigioto. Es un libro que me prestaste hace tiempo y tiene historias de fantasmas, tiene historias de asesinatos y tiene historias medias increíbles de Buenos Aires. Así que me parece que va a estar bueno. Se está realizando un nuevo ovnídromo. ¿Ustedes sabían eso también? Habías comentado algo la semana pasada. En la localidad de Las Ovejas. No estoy de acuerdo. Que eso es en Río Negro. Es para turismo. Es turismo. Amarillismo. Es turismo, porque van a hacer una especie de feria, de algo alrededor de eso. Yo creo que es para que vaya gente, claro. Porque en todos lados aparece el fenómeno ovni. En todos lados hay testigos que dicen haber visto ovnis y tienen denuncias sobre el fenómeno. Como en Capilla del Monte, como en Victoria, Entre Ríos, hay un corredor ahora turístico nuevo que va a ocupar estos 3 lugares: Capilla del Monte, Córdoba, Victoria, Entre Ríos y Las Ovejas en Río Negro, como también en Salta, en Cachi. Es un nuevo corredor turístico, es decir, una forma nueva de hacer turismo. En el norte no hay representantes en el norte. Salta. En Salta. No Cachi, Salta. Que hay un investigador allá también. O sea que está dividido el país. Son los lugares donde aparentemente hay más avistajes. Bueno, en La Pampa es otro lugar que a lo mejor... Eso depende del intendente del lugar o del gobernador de la provincia. Y después, voy a hablar de HAARP, H-A-A-R-P. HAARP, que es una nueva arma, o una arma que ya tiene unos años, climática. Y también hay tengo otra, ¿cómo les puedo explicar? Otro tipo de investigación de la gente que le gustan estas teorías conspirativas, ¿no? Un arma de control mental que tiene Norteamérica también. Qué raro, ¿no? Y también yo creo que algo hay en todo esto. Sí, y la climática la climática posible, está actuando. Sí. Está actuando y después tenemos casos en Coronel Dorrego, y al comentario de la película de hoy, Ricardo, es Z, la ciudad perdida, de la cual hay un libro que he leído hace muchos años que se llama Exploración Fawcett, que es un militar inglés que fue al Amazonas en busca de la ciudad perdida, que la llamó Z. Mirá. Muy interesante, una historia verídica con un final que después le cuento cuando haga el comentario. Hoy vamos a tener un programa tipo de café, ¿no? Así, claro, distendido. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Bueno, enseguida. Dale. Y ver si nos podemos comunicar. Hechos extraños. Espíritus, apariciones, hablaremos de eso y mucho más. Bueno, aquí estamos nuevamente. No pudimos comunicarnos todavía con Luis Burgos, pero vamos a seguir tratando. En el momento que nos comunicamos, lo mandamos al aire. Yo recién hablé del tema de HAARP, H-A-A-R-P.
¿Qué significa? HAARP significa que es ¿cómo les puedo decir? Un proyecto. Sí. Un proyecto científico misterioso que podría desestabilizar el clima y hasta manipular la mente humana. ¿Puede ser? ¿No? ¿Será verdad? Puede ser, sí. ¿Será verdad que este proyecto HAARP puede llegar a manipular la mente humana? Es decir, HAARP significa, en castellano, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Para entender de lo que estamos hablando, el proyecto consiste en 180 antenas que, trabajando en conjunto, serán como una antena gigante que podría generar alrededor de 1 billón con B larga, de megavatios, es decir, 1 billón de ondas de radio de alta frecuencia. 1 billón de ondas de radio de alta frecuencia. Estas ondas penetrarían en la atmósfera, en nuestra ionosfera, sería nuestra atmósfera inferior, Sí. ubicada hasta los 350 metros de altura, que representa la parte terrestre ionizada provocada por la radiación solar. La parte terrestre ionizada provocada por la radiación solar. Allí se concentra la energía que flota alrededor de la Tierra en forma de iones. Este peligroso y controvertido plan tiene la capacidad de desencadenar inundaciones, sequías, huracanes y terremotos. Desde el punto de vista militar, es la peor arma de destrucción masiva jamás creada. Aunque es disfrazada de un gran experimento científico para el bien de la humanidad. ¿Qué será, no? Este proyecto científico. Carlos, vos decís que el terremoto de Haití y el terremoto en Chile. No, yo no digo nada. Yo digo que esto puede desencadenar. El tema es que yo lo que sí sé que puede producir lluvias, algún tipo de manifestación climática cuando lo desean o cuando quieren hacerlo, lo pueden llegar a realizar. Incluso especialistas afirman que HAARP podría tener consecuencias catastróficas para nuestro planeta, desde arriesgadas modificaciones en la ionosfera hasta la misma manipulación de la mente humana, claro, a través de estas frecuencias increíblemente altas. ¿Es posible? Sí, dice que se esconde sobre el cartel de que su principal objetivo es el estudio de las mejoras de la radiotelecomunicación y del sistema de vigilancia, como por ejemplo la detección de misiles y o asteroides que pueden poner en peligro la... Es decir, detectaría misiles, asteroides, por eso es un proyecto avanzado. Creo que está desde el 2013 el proyecto este. Escúchame, le agregamos un poquito más. Vos hablaste de la ionosfera. En la ionosfera. ¿Y por qué? Dice la nota. Debido a la permanente fotonización, que es de la capa de la atmósfera provocada por la radiación solar, es el es el principal responsable de que podamos enviar señales hacia el cielo, claro, y estas reboten. Exacto. O sea que pueden viajar grandes distancias. Ahora, se ha tomado porque hay un techo, podemos decirle, donde esas ondas pueden recaer y retornar, que es lo más importante. Exactamente. Por eso ahí es, digamos, como que rebotan en ese lugar, y los pulsos emitidos artificialmente estimulan a la ionosfera, creando ondas que pueden recorrer grandes distancias a través de la atmósfera inferior y penetran dentro de la Tierra. Entre otras cosas, esto podría servir para encontrar depósitos de misiles, túneles subterráneos, o comunicarse con submarinos sumergidos. Este proyecto no es nada nuevo. Es un proyecto que está datando de los años 90, de 1990. Y aparte, no es ultra secreto. No. Como se dice. No. Hay una web donde figuran fotografías, pero me parece que huele medio
medio escondido el asunto, ¿no? Es un tema escabroso, digamos. y que me parece que genera muchos incrédulos por ahí al momento muchas de dudas de Claro. por qué. Yo creo que podrían llegar a manejar algún tipo de ondas que pueden llegar a afectar quizás la mente humana. Les voy a hacer una consulta. ¿Alguno de ustedes conoce al poeta Juan Gelman? El poeta uruguayo. Sinceramente, el nombre. No, me suena, pero no. Bueno, el poeta Juan Gelman, durante su última etapa, larga etapa, escribía en Página 12. Ah, mira. Si alguno de los oyentes tiene gana y le interesa el tema harp, como dice Carlos, podría leer alguna de las notas De Hellman. de Juan Gelman, que muchas veces habló de este proyecto y es, me parece una palabra muy creíble, y justo nombró también el tema que dijo Marcos, el terremoto de Haití. Claro. Claro. Terremoto de Haití y el de Chile están ahí, en la vista de las primeras pruebas. Hace 15 años que se viene generando esto. Así que hay tela para cortar, como dirían los judíos. Yo era un incrédulo hasta que lo leía Juan Gelman Y te convenció. y me parece que cuando el río suena, algo debe haber. Parte de esta cortina dice que los encargados de llevar a cabo este proyecto todos los años abren sus puertas para que los visitantes puedan conocer las instalaciones y supuestamente se puede visitar su página donde se encuentra sí. todo el proyecto desplegado y fotografías del lugar. Se puede ver por Google Earth cosas que hay que no se saben, o sea, muchas cosas están borradas. Bueno, aparentemente tiene una transparencia bastante, ¿cómo podemos decir? Normal, ¿no? Como que no está oculto, no es un área 51. Claro, nada claro. por el estilo. Debe estar un poquito disfrazado también. Sí. el tema. Un Acá, poquito. El informe termina diciendo, con sus cientos de billones de vatios de potencia se puede considerar como un verdadero calefactor Mira, de la alta atmósfera, provocando una tremenda ionización que puede acarrear consecuencias imprevisibles y que gracias a su efecto espejo podría dirigir sus efectos hacia cualquier zona del planeta. Eso quiere decir elegir qué parte del planeta destruirá. Bueno, no sé si para tanto, pero bueno, hacia cualquier zona del planeta se puede dirigir el proyecto. Yo recuerdo hace muchos años que estuve en Córdoba y que había helicópteros que bombardeaban las nubes para que lloviera. Sí, sí. No sé con qué lo bombardeaban, con algún tipo de si azufre o qué, Se para llama que lloviera. se siembra de nubes, se llama eso. Una siembra de nubes. Y porque había mucha sequía, hacía muchos días que no llovía y entonces los helicópteros hacían que lloviera y comenzaba a llover a las horas. Comenzaba Yo a también llover. Y hace mucho escuché o leí que este proyecto estadounidense es la respuesta a uno que ya tienen los rusos. puede ser. Hay una... Es la contracara a esto. Claro. Es una Puede respuesta a un desarrollo ruso que ya tienen también. Siempre los Al rusos fin y y al los cabo norteamericanos. exacto, somos producto de una guerra interna. Una ¿no? dualidad Una mundial. dualidad. Qué lindo que se uniesen para el bien, ¿no es cierto? Que Y fueran para el pelearan. bien y no para el mal. Exacto. Pero bueno, Sería muy interesante. si no Sí, sería sí. mundo esto, partiendo de esa base. Pero bueno, no sería mundo. este proyecto HARP es interesante. También, como te digo, dicen que puede llegar a influir en la mente humana, como está esa famosa teoría o hipótesis de que dicen que están influyendo con la mente de los humanos, con la mente de la gente para poder llevarlos a donde quieren, ¿no? Desde votar lo que quieren ellos o
llevarlos como corderitos al matadero. Y funciona, ¿eh? Tenemos como ejemplo las grandes iglesias salvadoras y sanadoras que acarrean miles y miles de dólares. Por eso digo, no sé si hace falta voluntaria. dejar para eso. No. Para eso ya tenemos algunas religiones y algunas otras sectas también, ¿no? Sí, algunas peores todavía. ¿Quién Bueno, te trajo esto a la mesa? ¿Por qué? ¿Qué te...? porque estuve leyendo sobre esto un poco más la famosa teoría del orden mundial, el nuevo orden mundial, ¿no? Sí. Que siempre hablamos de eso, del nuevo orden mundial, que nos lleva a pensar de que hay los grandes poderes del mundo están queriendo hacer algo mundialmente y bueno, creo que quieren dominar el mundo, ¿no? Como lo están dominando económicamente. Claro, pero algo un Desde poquito ya más... sabemos que el 90% de las personas manejan, creo que el 20% de la economía mundial, y el 10% maneja el 80% de la economía mundial. Es decir, sabemos que hay una desigualdad muy grande y creo que ellos son los que quieren llegar a dominar todo, ¿no? Que los Rockefeller y todos los dueños de los bancos mundiales y el FMI y todo lo demás. ¿Qué me mostrás de lo que es el proyecto? La activación del programa, sí. La cantidad de antenas, sí, 180 antenas. Mirá. Que forman una gran antena. Y bueno, yo creo que ¿Cuánta? desde ya que debe ser una respuesta de Estados Unidos hacia Sí, lo que habrá impresionante. hecho la Unión Soviética, ¿no? Si pueden chequear, busquen imágenes de lo que es el proyecto. El proyecto HARP. El proyecto HARP. Bueno, algo más, Marcos, ¿qué más tenemos hoy? Ahora que me acuerdo, lo voy a decir ahora porque después voy a olvidar. A ver, ¿Recuerdan ¿qué que pasó? hablamos de la película Encuentro cercano del cuarto tipo? Sí, la semana pasada. ¿Qué La pasó? semana pasada. Si no ¿Recuerdan recuerdo. eso? Y mira, ya me estoy ¿Qué estás pensando? estoy pensando en el título ese, pero llevado a algo muy reciente. No. Se me escapó. Nosotros habíamos escuchado, y creo que lo dijimos, que la Sí. película se basaba en un caso verídico. Ujú. No es así. Bueno, aparentemente no es así. Fuimos engañados. Me ha llegado información de gente que nos está ayudando a investigar, como Edith Oliveira, que digamos que está en nuestro asesoramiento técnico. Muy bien. Me mandó Le damos notas las gracias. le damos gracias, me mandó notas de diarios de Canadá, Ujú. en donde se quejaban, y la gente del pueblo, que era Naom, creo que era el pueblo, Ujú. que era todo mentira. Es decir, que existía la psiquiatra, que el marido había fallecido, pero que no... No estaba ligado al que hubo suceso. varias muertes sospechosas, pero no estaba ligado a estos encuentros cercanos, y que tanto el marido como ella investigaban sobre los sueños, sobre los fenómenos de sueños, porque dice que había mucha gente ahí que la iba a ver que tenía problemas con los sueños, y ella estaba investigando eso, Los sueños. sobre los sueños, que le ¿Qué cosa? y la película Termina fue redondeando. bueno, desde ya todas las películas tienen algo más como para que la gente les quede más en su mente, ¿no? Son realizadas con mayores atracciones, pero aparentemente investigando
no era un caso real y se quejaban en Canadá, y bueno, parece que el productor de la película comenzó a decir que era un caso real, pero después hubo varias gente que investigó y no dio pruebas, por lo menos estaban dando pruebas de que eso no era real, y que la actriz que hacía de la psiquiatra, que decían que era la verdadera, es una actriz de Hollywood. Mira. Tanto una, que era la Mija Hobbit, pero la otra también era una actriz de Hollywood. Entonces, bueno, ahí ya se cae la teoría, ¿no? Si no eran filmaciones reales, porque la que hacía de la verdadera psiquiatra era una actriz de Hollywood. Claro, yo creo que siempre hay que tener un espíritu crítico, sí, por más que la película parezca un documental o parezca filmado de una manera casual. Se puede lograr todo eso hoy en día, y si hay una cuota económica para explotar, muy probablemente podemos ser engañados. Sí, seguro que sí. Me quedé con esto de los sueños, ¿no? Y me quedé pensando qué raro que son los sueños. A ver, no hablamos de sueños donde uno ve un árbol que habla, sino de los sueños que son tan reales que hasta uno ve gente que jamás vio, porque lo normal es decir, ver a alguien que uno conoce. ¿Nunca les pasó en un sueño de estar con gente que nunca la vio? Habitualmente. Y no les queda un poquito esto de pensar qué pasa con nosotros cuando dormimos. Vamos a... Lo que más me extraña a mí es poder recordar el sueño, ni bien nos despertamos, pero con el transcurso del día ir olvidándolo, y si uno no hace un esfuerzo muy grande, lo olvida. No queda nada. Bueno, conozco gente que dice que para ellos como que se apaga la luz y se despiertan. No sueñan, no recuerdan, no retienen. Tengo entendido que todos soñamos. Claro, pero hay personas que, no te digo siempre, pero durante un periodo de un mes o de varias semanas no recuerda absolutamente nada, solo que sonó el despertador y ya era hora de levantarse. Bueno, si querés hablar de los sueños, según la filosofía esotérica, dicen que cuando dormimos vamos al astral. Ahí, el astral, otro plano nuestro, el plano astral, en donde si vos soñás algo feo, una pesadilla, vas al astral bajo. Si soñás algo lindo, vas al astral alto. Si soñás algo que después ocurre, si es que te acordás el sueño, es que sos medio sensitivo. Si soñás en colores, dicen que podés tener poderes parapsicológicos, es decir, ser sensitivo. Si te acordás de lo que soñás. Para eso hay un ejercicio, que si te despertás y estás soñando algo, tener una lapicera y un papel al lado de la mesita de luz y anotar el sueño, porque después te olvidás. ¿De quién era esa técnica? De Jung. Tengo entendido que también Freud, de Freud recomendaba eso, el papel cuando te despertás, y la lapicera. Porque después está la interpretación de los sueños. Freud es un tipo raro. Fue un tipo raro. Está la interpretación de los sueños, que es lo que hacía él. Por eso había que anotar, decía él, porque después te olvidas. Para un poquito. Ya pedí una pausa, la vuelvo a pedir. Soñar en colores. A ver, eso o sea, me preguntás, ¿en qué soñaste? ¿En blanco y negro o en colores? No sabes, no te acordás. Bueno, pero hay gente que nítidamente se acuerda que sueña en colores. Claro, pero es no son los muchos. Pero hay gente que nítidamente recuerda que sueña en colores. Ricardo, blanco y negro, color, Full HD, ¿cómo soñás? No recuerdo que sea blanco y negro. Pero en colores tampoco. Bueno, mirá esto. Yo no recuerdo que sea en colores. Él no recuerda que sea en blanco y negro. ¿Por qué esa distancia tan marcada? Bueno, porque estás en un plano al que no se conoce y que quizás no lleguemos con nuestra intuición, o no lleguemos con nuestra mente, porque estamos fuera de nuestro plano mental. Sí, y no hay nadie del otro lado que diga, yo soy un experto en los sueños, que se comunique.
Sí, vamos a ver. Me interesa bastante esto. Tenemos un número para que nos llamen. Que pueden llamar, es el 2879-0713. 2879-0713. No, esto de los sueños es muy interesante, lo onírico, la interpretación de los sueños, si vos soñás con algo, quizás qué puede significar. La sensación de un sueño que es tal vívida como... Bueno, René Descartes había hecho su método de cómo saber si realmente estamos despiertos o estamos soñando. Si Freud era raro, Descartes... Mirá, de hecho no te puedo contar una experiencia que tuve hace poco con un sueño. Un amigo que yo tenía donde vivía antes, en Capital, soñé con él hace 3 meses, más o menos. Cuando me desperté dije, me acordé del sueño, hay muchas veces que no me acuerdo. Qué raro, soñé con él. Bueno, después por X causa tuve que ir al lugar, a Capital, donde yo estaba, que era en Pompeya, y pregunto por esta persona, que era mi ex socio, y me dijeron que hacía 3 meses le agarró una hemiplegia, un ACV, un accidente cerebrovascular, y quedó hemipléjico, y que estaba bastante mal. No sé si me llegó, si lo capté, si fue casualidad, si fue más o menos para ese tiempo, pero no sé si fue el mismo día o qué. Es poner atención, a lo mejor lo capté o no sé. Quizás yo estaba pensando en él, porque tenía que ir a ver unas cosas allá de la propiedad que tengo en Pompeya, y bueno, sucedió eso, y me extrañó porque justo yo había soñado más o menos por ese tiempo con esa persona. Está bien, yo lo tenía en la mente y todo, pero justo se le dio, me enteré que hacía 3 meses le había agarrado ACV. Fue algo que un poco te... Bueno, hay gente que saca de los sueños, puede sacar premoniciones, ¿no? A corta distancia, a larga distancia, a resultados futbolísticos, pero bueno. Bueno, ya tengo gente conocida que fehacientemente me han contado sueños y después se produjeron. Mirá. Con un tiempo que pudo haber sido corto o largo en algunos casos, pero después se dieron más o menos dentro de lo que habían dicho, ¿no? El famoso caso que uno dice, esto ya lo viví. Puede ser que uno lo sueñe primero y después lo viva. Vos decís el déjà vu. Y así le dicen. Esto ya me pasó, esto ya lo viví, el déjà vu. Qué interesante, ¿no? Porque ahí ya serían 3 conexiones distintas. Sería la actualidad, donde vos registrás un hecho pasado, pero ese hecho pasado puede estar interconectado por un sueño que te hace recordar el momento. Mirá qué bueno lo que acaba de decir Ricardo. Bueno, el déjà vu también es una especie de conexión, de intuición. Cuando llama a alguien por teléfono decís, debe ser tal persona, y atendés si es esa persona. Pero eso era bueno, los teléfonos que no te decía quién llamaba. Eso era antes. Pero el déjà vu no es una acción repetida donde vos frenás y decís, esto ya pasó, esa chica pasó por ahí, aquel perro justo estaba ahí. Lo que vos pensás que ya te pasó además, pero también que es la intuición de saber quién te llama, o quién te había llamado y te volvió a llamar. Hablando de llamar, ¿a qué número nos pueden llamar? Al 2879-0713. Ahora, el déjà vu también puede ser, esto ya lo viví. Pero ¿cuándo? ¿Lo pude haber vivido en otra vida? Y yo recuerdo que en esa otra vida me pasó lo mismo. Qué bueno. ¿Cuándo lo viví? Si esto me pasa ahora y yo digo, ya lo viví. O estoy adelantándome en el tiempo. Eso. ¿Qué futuro? Pasa? ¿Qué pasa si cuando nos dormimos tenemos una vida paralela? Y bueno, por eso dicen que se va al astral y que ahí pasamos parte de nuestra vida en el astral, que es nuestro cuerpo astral el que viaja, que se desprende de nuestro cuerpo físico por medio de lo que llaman
el hilo del cordón de plata. El cordón de plata que dicen que sale de nuestro ombligo y que si se llega a cortar porque te extendes mucho, te morís. Te va el alma. Es un misterio. Y el tema también que cuando por ahí estás muy dormido, en el momento que estás muy dormido, que te despiertan y te sobresaltas es porque no entró todavía tu cuerpo astral a tu cuerpo físico. O cuando te despertás y no sabes dónde estás, como que estás medio perdido. No llegó a tiempo para incorporarse. Y hay muchos fenómenos que se producen de gente que está, por ejemplo, en un quirófano y está por morirse y que se desprende de su cuerpo físico y ve cómo lo están operando, lo ve desde arriba, desde otro ángulo. Te he contado en otro caso lo que le pasó a mi viejo. Hay muchos casos de esos. Vio gente que no entró a la habitación, pero las describió como estaban vestidas fuera del lugar. O sea, nunca los pudo haber visto dentro. Pero bueno, qué sé yo. Yo me acuerdo de un caso que siempre lo recuerdo, de una persona que cuenta que estaba por morir, se le estaban operando y cuando se despierta, él había visto, cuando estaba operándolo, que al médico se le habían caído los anteojos abajo de la cama. Después se acordó y miró y ya estaban los anteojos. De eso me acuerdo de uno de los casos que he leído, ¿no? Interesante decir que esta parte de nuestro cuerpo que se desprende, esa energía, en ese momento puede estar viendo lo que le pasa a su cuerpo físico. Hay muchos casos de esos. Hay una película, creo, que se llama 21 gramos, 22 gramos. 21 gramos, sí. Que es lo que dicen que pesa nuestra alma, pero bueno, está por verse porque puede ser la deshidratación del cuerpo también cuando fallece. Pero también hay gente que investigaba y que sacó fotos cuando su pareja moría y se veía como una nube que subía. Hablando justamente de eso, hay una foto de un accidente en Chile donde se ve el camionero fallecido con un chaleco naranja, unos pantalones azules, y exactamente al lado del parado está la misma persona. Justo un fotógrafo sacó una de esas fotos y se ve perfectamente que es él que se está mirando y como compadeciendo, ¿no? Pero es impresionante esa imagen, es una imagen vieja, creo que del año 98, 96, por ahí. Sí, bueno, hay casos de esos, hay casos. Ahora, ¿qué hay de verdad en todo eso? No sé. ¿Te parece que vayamos a un temita, Carlos? Reacomodamos las cosas. Vamos a una pausa y vemos si podemos comunicarnos con Luis y volvemos. Estamos comunicados con Rubén Romano, ¿puede ser? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Rubén? ¿Qué decís? ¿Qué tal, oyentes? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos en el programa Enigmas 2018 y bueno, te volvemos a molestar para que charlemos un poco sobre el fenómeno. ¿Qué te parece? No, me parece muy bien, aparte realmente no es una molestia, sino que es un gusto. Es algo que uno le ha dado tanto tiempo y tanta importancia en la vida, ¿no? Algo que nos apasiona, que nos algo nuclea. Que nos ha llevado tantos años, ¿no? Tantos años de investigación. Y esos mismos años, por la cantidad de tiempo transcurrido, uno va pasando por etapas. Sí. Etapas investigativas, así como pasa por etapas de persona, que va uno transformándose como persona. También, si uno es abierto, como correspondería ser en el tema, va pasando por etapas, va quemando etapas, conjeturas, interpretaciones sobre el tema también, ¿no? Si así lo aplicamos al tema. Exactamente. Y hablábamos de qué era el fenómeno ovni o cómo se desarrollaba en cuanto a la sociología. Vos que sos psicólogo social, ¿cómo se manifiesta ante la sociedad, ¿no? El fenómeno. Claro. ¿Qué pregunta? Tenemos que empezar por una cuestión de la denominación por la cual conocemos al fenómeno, de la palabra UFO, la palabra OVNI y su asociación. ¿A qué me refiero? A lo siguiente.
Cuando uno habla de ovni, por parte de la cultura, por lo que emana aparentemente el fenómeno, lo asocia enseguida a la cuestión extraterrestre, que son visitas de otros mundos, que son naves pertenecientes a civilizaciones que nos vienen a visitar desde miles de años, ahí empieza a intervenir la parte de la literatura, los nuevos literalistas, los nuevos interpretadores de la historia, de los libros sagrados, y nos damos cuenta que el fenómeno viene de años y es añejo, y es histórico, prehistórico, y está en las crónicas de los tapices de la época de la prehistoria, y así sucesivamente pasando por las etapas de la humanidad. Entonces, siempre creemos y hemos pensado y estamos bombardeados bajo la hipótesis extraterrestre. Y la asociación de la palabra ovni con extraterrestre está ligada, va pegada, asociada, como si fuera ya una definición en sí mismo. Si el fenómeno fuera extraterrestre, ya hubiera dejado de ser un misterio, por ejemplo, diría, ¿no? Porque ya sabemos que el origen es extraterrestre. Entonces, yo me deprimiría mucho, porque ya no tendría que investigar. Claro, y los que defienden la hipótesis sola y exclusivamente extraterrestre se están preocupando por el origen de qué planeta vienen. Claro. Y acá, cuando nosotros hacemos una disección del fenómeno, cuando analizamos las características periféricas de él, su comportamiento por un lado y su supuesta mecánica por el otro. Entonces viene la palabra nave, y aparece como una nave, pero resulta que después hay otros casos que relatan que de nave se hace invisible, se hace invisible, cambia de estado, cambia la materia, se ven seres que son angélicos, se ven seres que son monstruosos. Entonces empieza a tener comportamiento absurdo, entonces nos encontramos con un rompecabezas que no esperábamos. Como primer instinto, como el fenómeno tiene una apariencia, una anticonvencionalidad y una extrañeza determinada, lo primero que manoteamos y lo primero que está a mano es la hipótesis extraterrestre. Claro, es la que más pesa. Es la que más pesa y es la que... Pero cuando uno entra profundamente, cuando uno cala al hueso, como quien dice, ¿no? Claro. Se da cuenta que la hipótesis terrestre tiene muchas falencias y no encaja en los comportamientos absurdos, en la inteligencia que proviene del fenómeno. Sería entrar en detalles interminables y no alcanzaría el programa para decir la cantidad de absurdos, de cosas que no encajan. Por ejemplo, cuando decimos, y los que defienden la hipótesis extraterrestre, que no es que yo la descarte de plano, pero que tiene muchísimas falencias. Por ejemplo, cuando decimos que es extraterrestre y decimos a la vez que es visita, yo, por ejemplo, hago esa pregunta. Cuando es visita, se supone que una visita, que un familiar viene cada tanto y a eso le decimos que es una visita, porque lo vemos cada tanto. Claro. Pero una visita que acompaña al hombre desde los albores de la humanidad, desde los comienzos de la humanidad, creo que queda desacreditada la palabra visita para empezar a pensar que es cohabitante, porque si es visita es una vez cada tanto, lejana y extraña, y pasaría hasta casi desapercibida o muy percibida y de una forma más natural o que sorprendería, pero son miles y miles los informes que nos llegan desde que nacemos hasta que nos morimos, y antes que existamos nosotros y después que vamos a existir nosotros, el fenómeno sigue latente y en pie. Entonces ya empezaríamos a pensar que el fenómeno no es visita. Entonces, por lo tanto, la hipótesis extraterrestre empezaría a claudicar su significación.
Claro, porque ya nos visita, porque ya cohabitaría con nosotros, porque Claro, nos más está, que nada se está comunicando o visitando desde hace muchísimo tiempo. claro, es lo mismo que decir la palabra invasión, ¿no es cierto? ¿Cómo es la cuestión? ¿Invasión o la invasión puede ser en los temas de ciencia ficción, en la temática fantástica, pero que yo sepa, invasión no se puede, porque hay mucha mezcla de ciencia ficción con el tema de lo extraterrestre, de lo ufológico, de lo misterioso, de lo paranormal, Sí, ¿no? sí. A mí me hace mucho ruido el inconsciente colectivo sobre el fenómeno ovni, en donde cada vez hay más teorías, más hipótesis, que ahora Bueno. con la era esta de la comunicación, bueno, aparecen hipótesis que nunca habíamos visto, y bueno, yo no sé qué habrá de verdad en todo eso, pero nosotros que tenemos un estilo de investigación, digamos, racional, o tratamos de ser más racionales, si no tenemos muchas pruebas no podemos admitirlas, digamos, aceptarlas, ¿no? Por supuesto. Acá me parece a mí, yo tampoco soy el dueño de la verdad, simplemente soy un analítico del fenómeno, que así como el problema de la cuestión de la palabra y el significado de la palabra visita, tenemos otra cuestión de interpretación sobre el fenómeno. ¿A qué me refiero cuando digo interpretación sobre el fenómeno? Cuando ponemos arriba de la mesa todas las cartas que tenemos sobre el fenómeno, nos damos cuenta que cada uno lo interpreta desde su propia especialidad. Los psicólogos desde el inconsciente colectivo, que son elementos psicoideos que provienen del inconsciente colectivo de la humanidad. Por ejemplo, la hipótesis de Carl Gustav Jung. Los exobiólogos dicen que es vida fuera de la Tierra, que son habitantes de otros mundos. Los biólogos dirían que son vida animal extraterrestre que... Claro, cada uno lo lleva a su terreno. Cada uno lo reduce a su especialización y justamente el fenómeno ahí es donde confunde, porque desde el lado que se lo quiera ver, entra tanto de un lado como de otro, como de otro, como de otro. Cuando estudiamos el fenómeno ovni, estudiamos un abanico, estudiamos un sistema holístico, como el trabajo ese que te comentaba, como que iba a presentar. Sí. Estamos estudiando algo que está fuera de nuestro conocimiento, fuera de nuestra inteligencia, y queremos aplicar leyes de nuestra inteligencia a una inteligencia desconocida. Es ahí donde creo que está la gran trampa, es ahí donde cometemos los grandes errores, y es ahí donde el fenómeno se mueve. Me refiero al mundo de la subjetividad de cada uno. Claro. Porque el fenómeno se presenta, está, se produce, empieza la variante, una cantidad de significados sobre él, interpretaciones, conjeturas. Se abre un abanico enorme, el cual baña toda la cultura humana. Igual yo me quedé pensando cuando vos decís que ellos, o esto, viene y produce algo que para nosotros es inconcebible, inentendible, viéndolo desde nuestro punto de vista, desde la humanidad nuestra, ¿no? Sí. Nosotros lo vemos como algo extraño, pero desde nuestra mentalidad. Lo acabo de aclarar, desde Claro. desde las leyes de nuestra inteligencia, Claro. ¿no es cierto? Claro. Es incomprensible. Es incomprensible, es verdad. Rubén, buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te ¿Qué va? tal? Mi nombre es Ricardo. Sí, mucho gusto. Bien, te hago una consulta, comentario. Como habitantes de este planeta, ¿estamos preparados para asumir que estamos solos en el universo? ¿No será una búsqueda constante del ser humano para no sentirse tan solo? Esta necesidad de buscarle una explicación fuera del planeta
y sentirse más acompañado? Es intrínseco a la naturaleza humana. Y desde el fenómeno te diría que cuando tiene esa apariencia extraterrestre, quizás la inteligencia que esté detrás del fenómeno, y lo digo quizás porque yo tampoco puedo dar la seguridad ni tengo las pruebas, al tener, digo, la apariencia, después de muchos estudios digo apariencia porque sería muy largo de enumerar por qué digo apariencia y no digo la realidad del fenómeno, la apariencia del fenómeno, trasunta la idea de vida de otros mundos. Y eso a su vez ayuda a romper la idea antropocéntrica que tenemos de nosotros mismos. Nos ayuda a pensar que no estamos solos en el cosmos, nos ayuda, y es como la prueba, entre comillas, el fenómeno OVNI es la prueba de la que no estamos solos en el cosmos como perdidos y huérfanos en el espacio. Es como que si nosotros no conocemos, si nosotros en un momento que la humanidad desea visitar otros mundos y está preparándose para visitar, aunque sea Marte, que es próximo de nuestra galaxia, pero es otro planeta, y si pudiera visitarse otros mundos, justamente en este momento psicológico de la humanidad aparece este fenómeno, el cual esos otros mundos vienen hacia nosotros. No sé si se entiende lo que quiero decir. Hay un juego, una parte psicológica en la cuestión del fenómeno, que quizás sea una gran inteligencia que haga un mapeo psíquico del estado de evolución de la humanidad y que se presente ante las necesidades que tiene el hombre. Eso es una hipótesis que la estoy estudiando, la estoy experimentando y la estoy tratando de agregar cada vez más datos y más comprobación. Bueno, podemos dar el anticipo que para diciembre vamos a dar una charla más o menos con este título en Bienvenidos Tripulantes, en el café de Andrea Argüello, que está preparando unas charlas para entonces, ¿verdad, Rubén? Sí. Sobre la sociología del fenómeno. Exactamente. Como yo sé que como en la televisión es el latiguillo, pero que es una gran verdad, en los tiempos tanto en la radio como en la televisión son tiranos. Lo que yo estoy diciendo capaz que suena un poco fuerte, pero si los oyentes tuvieran la ocasión de escuchar una conferencia o acercarse el día que podamos brindarles este trabajo que vos estás diciendo, entenderían un poco más a qué me quiero referir. Cuando hablamos del comportamiento, de la inteligencia y de los actos Exacto. del fenómeno. La inteligencia, porque yo ahora, después de tantos años, veo que el fenómeno es inteligente. Es inteligente. Sin ninguna duda. Sí. Y tiene una inteligencia muy perspicaz, muy sagaz, por las cuales la pudimos estudiar ante el estudio de cientos de casos, no solamente personalmente, sino que a través de los libros, de revistas, de videos, documentales, de noticias, de todas las maneras posibles, porque vos sabés que el terreno del estudio del fenómeno OVNI se lo estudia en el campo, a los testigos que le sucedió, y también se estudia a través de los muchos otros investigadores del mundo, donde también transmiten y brindan sus casos a la humanidad, porque hoy por internet tenemos que decir que es a la humanidad que se brinda, ¿no es cierto? Sí. Y todo este material que recogemos, todo este material lo estudiamos, lo analizamos, y lo que hablamos tratamos de decir racionalmente, y aquel que quiera escuchar el trabajo que vamos a dar, lo voy a decir que lo volvemos a invitar, y se va a dar cuenta que lo que estamos hablando está dicho con propiedad, no es una cuestión traída de los pelos ni mucho menos, está estudiada punto por punto, el comportamiento, la inteligencia. Y de muchos casos investigados, ¿no? Y de muchos casos investigados, y de muchos años,
Nosotros hace más de 40 años que estamos en el tema, en nuestro caso, vos, yo, como otros tantos que tienen tantos años más también, ¿no es cierto? Simplemente para que aquel que piense que es un poco raro lo que está escuchando, vuelvo a decir, ¿no? Necesitamos escuchar el trabajo que hemos desarrollado inclusive contigo, Carlos, sí. Para que vean la propiedad con que se habla, por qué se dice lo que se dice. Es muy interesante. Bueno, te tenemos que despedir. Creo que fue muy interesante esto y gracias por estos minutos, y en cualquier otro momento nos comunicamos, Rubén. No, por favor, ustedes fueron muy amables. Agradezco. Dentro de lo que uno puede aportar, siempre predispuesto. Gracias y buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Chao. Chao, que te vaya bien. Bueno. ¿Querés contarnos un poquito de la reunión y de lo que van a exponer? Siempre es interesante hablar con él porque tiene, como psicólogo social, muchas ideas sobre el fenómeno. Él preparó un trabajo sobre la psicología social del fenómeno, cómo actúa en la gente y cuáles son las características del fenómeno. Lo poco que se sabe de los testigos que nos cuentan sus casos, en que el fenómeno a veces entra en la mente del testigo. Tenemos varios casos en que responde a preguntas o a momentos en que el testigo está pensando algo y el fenómeno responde. De hecho, tengo un caso que se llama Los Cazadores Casados, de que fueron perseguidos durante 380 kilómetros en La Pampa, y bueno, hubo ahí una interacción entre la mente del testigo y el fenómeno. Y bueno, el tema es que para diciembre Andrea Argüello va en su café Tripulantes, Bienvenidos Tripulantes, va a preparar una serie de charlas ahí donde se hacen las reuniones, en la confitería del restaurante Bella Gamba. Y bueno, ya vamos a tener tiempo de dar la comunicación y las invitaciones, y va a haber gente que va a estar dando charlas para los que les interesa el tema y quieran acercarse, ¿no? Quiero contar algo más. Nos pudimos comunicar en Facebook y quería avisar la gente que está conectada: Cristian Vera Duarte, Edith Oliveira, Andrea Argüello, Damián Pérez, Analía Ferreira, Rosana Scorza, Eduardo Dopaso. Todos saludan, tienen siempre tienen algo para comentar. Por ejemplo, Andrea Argüello dice: no sería una tapadera más de Estados Unidos, como todo lo que es verdad lo niegan, lo del HARP. Además, Andrea dice: muy raro que los actores se expusieron ante una verdad que ahora la desmienten. Bueno, esto es lo de la película. Claro, y bueno, sí, lo que Edith Oliveira le dice, que la información esta no es de ahora. Hay mucha información al respecto y es de cuando se estrenó la película. Andrea dice que cuando sueña ve los colores tal como son las cosas. Mira. Y que le sucede soñar con cosas que después suceden. Ya sea que lo vea en la tele, pasan y se queda asombrada. Mira. Y después me pregunta si me acuerdo de un caso que ella contó en las reuniones de Bienvenidos Tripulantes, que contó que le pasó en Ezeiza al levantarse de la cama. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Podemos contarlo? Dice que ella en un momento estaba durmiendo y se despierta, se sienta en la cama, se pone las chancletas, se levanta, va hacia la puerta y ve que traspasa la puerta o traspasa la pared. Mira. Y entonces se da cuenta como que se veía en la cama. Se da cuenta que no era su cuerpo físico, claro, que era algo extraño, pero que le parecía que estaba en su cuerpo físico. Sí.
al ver eso te sobresaltas, y dice que volvió por sus pasos, dejó las chancletas, se acostó y se acomodó en su cuerpo físico, y después se despierta sobresaltada y toda transpirada. Es decir, no sé si lo soñó o no lo soñó, pero le fue vívida esa experiencia, y fue un desprendimiento astral. Desde ya, eso fue un desprendimiento astral. Qué bueno. Un pequeño viaje astral en donde ella tuvo un pequeño conocimiento, en un momento de lucidez que vio lo que le estaba pasando. Muy interesante. Gracias, Andrea. Bueno, acá después tenemos a Damián Pérez, saludan a Rubén. Bueno, acá es siempre enriquecedor escuchar a Rubén Romano, dice Edith. Daniel Postisi, otro investigador que se conectó con nosotros. Así que bueno, creo que estuvo interesante en la charla de Rubén. ¿Hacemos un pequeño corte? Hacemos un pequeño corte, vamos a una pausa y volvemos. Hechos extraños. Espíritus, apariciones, hablaremos de eso y mucho más. Bueno, aquí estamos nuevamente. Marcos, ¿qué tenés para...? Entramos una musiquita media escabrosa. Bueno, a ver, porque tenés algo de misterio. Mira, hoy habíamos hablado del encuentro de Olavarría y yo justo tengo algo. Tenemos una pequeña historia de un cura algo particular. Así que si quieren les comparto la historia del cura asesino de Olavarría. ¿Qué les parece? Dale. Procedo. Antes que nada vamos a aclarar que esto es una extracción del libro Buenos Aires Misteriosa de Diego Sigiotto. Un libro que la verdad que me encantó y no pude conseguir la primer parte, así que dicho lo correspondiente pasamos al relato. A ver. Pedro Nolasco Castro Rodríguez nació en Santiago de Compostela, España, en 1844. A muy corta edad se ordenó como sacerdote y años después fue enviado a su congregación en Uruguay. Por motivos que desconocemos, en el vecino país renunció a la fe católica y adoptó la anglicana. Finalmente, a los 25 años, terminó recalando en Buenos Aires. En 1873 se casó en un templo metodista con Rufina Padín, con quien se había conocido 2 años antes. Él le había dado consuelo en momentos trágicos cuando la mujer perdió a sus padres en la epidemia de fiebre amarilla. Pedro y Rufina fundaron un colegio en La Boca, pero tuvieron que cerrarlo poco tiempo después. Él pasó entonces varios meses desocupado y su mujer tuvo que trabajar en casas particulares para poder solventar los gastos del matrimonio. 2 años después de la boda, atribulado por la pésima situación económica, solicitó una entrevista con el arzobispo de Buenos Aires, el monseñor Mariano Espinosa, en la que contó su situación. Le pidió perdón por su apostasía y solicitó ser nuevamente admitido en la iglesia. El arzobispo confió en los argumentos de Castro y decidió darle entonces una nueva oportunidad. Igualmente, lo envió a la casa de ejercicios espirituales a lavar pecado. Finalmente, terminó rehabilitándose como sacerdote católico. El estado clerical no fue impedimento para el sacerdote, ya que en julio de 1878 nació su hija, Petrona María, en la ciudad de Azul, a cuya diócesis había sido destinado. El sacerdote convivía discretamente con su mujer sin que los vecinos se percataran de ello. Al poco tiempo, sin embargo, para evitar problemas, resolvió que sería conveniente que las mujeres se trasladaban a Buenos Aires y él decidía si visitarlas, sí o no, lo que hizo asiduamente. Fue así. Entonces, cada 2 meses, Castro pasaba un par de días con su mujer y su hija. En 1880, Monseñor Espinosa lo nombró a Castro como primer cura párroco de Olavarría, dado que hasta entonces la ayuda espiritual se presentaba desde la vecina ciudad azul.
El sacerdote se instaló entonces justo enfrente de la iglesia San José, en la plaza principal, en una casita sencilla, con techos de madera y chapas de zinc. Según cuentan, el hombre era muy estimado por los feligreses por su gran carácter jovial, su cultura y sus modales. Por entonces, muchos habitantes de las estancias cercanas a la ciudad paraban a almorzar en la casa del cura, o incluso, si a alguien lo sorprendía la noche, sabía que podía contar allí con un lugar donde dormir. 8 años después, sin embargo, la sociedad olavarriense, en un principio y después del país, se conmovieran con la historia que protagonizaría el cura Castro Rodríguez. El 28 de julio de 1888, Ernesto Perín, sacristán de la parroquia de San José de Olavarría, se presentó en el departamento policial bonaerense en La Plata, solicitando hablar con el jefe de la fuerza, el comisario Carlos Costa. El religioso le suministró datos de un horrendo crimen cometido por el sacerdote de la iglesia de su pueblo, del que habían resultado víctimas su propia mujer y su hija de apenas 10 años. Costas entonces decidió apersonarse inmediatamente a Olavarría. Antes de abordar el tren que lo transportaría, mandó averiguar en Buenos Aires el paradero de Rufina Padim y de su hija, y de algunos familiares contaron que por ahora no tenían noticias desde el 5 de julio, fecha en la que había abandonado la ciudad en tren rumbo a Olavarría. La versión encajaba con el relato del sacristán. Costa decidió entonces telegrafiar a la comisaría de Olavarría para que detuvieran al sacerdote Pedro Castro Rodríguez. La orden fue cumplida de inmediato y el cura fue trasladado a la comisaría local. Según se supo, cuando Rufina y su hija llegaron a Olavarría, el sacristán Perín las estaba esperando en la estación por pedido de Castro Rodríguez para llevarla a la casa principal. En el trayecto, las mujeres que ocultaron su parentesco con Castro le contaron al sacristán que su plan era radicarse en dicha ciudad. Una vez que llegaron a las casas, Perín se despidió de ellas. Madre e hija mantuvieron una alegría al ver a Castro hasta que el sacristán se fue. Entonces, entre llantos y abrazos, le comunicaron al sacerdote su decisión de quedarse con él para siempre. Castro reaccionó de una mala manera, consideró que los vecinos del pueblo no aceptarían esta transgresión y se trenzó en una fuerte discusión con Rufina. Enojado entonces decidió salir de la casa, caminó un rato, mientras iba urdiendo y entre las manos planeando un macabro plan. Se dirigió a una botica donde compró venenos para ratas. Cuando volvió, Rufina lo increpó porque dice haber escuchado en el barrio que había ido con una mujer. Cuando volvió, se trenzaron en una pelea real donde, por supuesto, se había considerado un don Juan. El hombre lo negó, le dijo que solamente había ido a comprar calmantes para ella y le mostró el frasco. Recordamos que era un cura particular, parece que era un don Juan en el barrio. Más tarde, aprovechando un descuido, le suministró el veneno con la comida. El efecto fue inmediato en Rufina, que comenzó a retorcerse de dolor, con fuertes convulsiones mientras emitía unos agudos alaridos. El criminal no contaba con esa reacción, esperaba una muerte silenciosa, al fin de no alterar a los vecinos. Decidió entonces tomar un martillo y con 2 fuertes golpes en la cabeza ultimó a su mujer. Los gritos de su madre alteraron a la pequeña Petrona, que dormía. Cuando vio tan espantosa escena quiso escapar, pero su padre la oprimió fuertemente entre sus brazos. En medio de gritos y llantos de la hija, la acercó hasta la mesa, le abrió la boca y le hizo tragar directamente el veneno desde la botella. Análisis posteriores comprobarían que esa cantidad de veneno había sido capaz de matar a 6 personas. Luego le oprimió el pecho
hasta que la desdichada niña exhaló su último suspiro. Agobiado, se dejó caer en la cama y se quedó dormido, rodeado de los cadáveres. Al mediodía siguiente, el sacerdote se presentó ante el empleado municipal que otorgaba los permisos para la inhumación de cadáveres. Le contó que en el tren de la noche llegaría un cadáver cuya sepultura se había encargado. Le presentó entonces una carta con nombres falsos donde se confirmaba lo que pedían y además se le consultaba si podía hacerse cargo de los gastos pertinentes que luego le serían abonados. Por último, en la carta también se le solicitaba que efectuaran un responso por el alma de la difunta llamada Hidalcia Burgos, obviamente nombres falsos. El empleado, tratándose del cura del pueblo, no desconfió. Selló los formularios y le dio el permiso para dar cristiana sepultura al cadáver de esa pobre mujer. Por la tarde, Castro se dirigió a una carpintería y, repitiendo la misma historia, encargó con urgencia un ataúd. Pidió al empleado que el féretro fuese grande, dada a la obesidad de la obsisa, según explicó. A la noche llevó el cajón a la iglesia y luego se dirigió a su casa a buscar los cuerpos. No tuvo fuerza para cargar el de Rufina, por lo que fue necesario arrastrarla hasta el templo. Se dio cuenta de que la sangre seguía manando de las heridas del cráneo de su mujer. Envolvió entonces las cabezas con una toalla, pero notó que la sangre rápidamente manchaba el género y dejaba un rastro en el piso. Más tarde volvió por el cuerpo de su hija. Durante la madrugada, en la iglesia, delante de los altares, colocó ambos cadáveres dentro del mismo ataúd. A pesar de que habían cargado un féretro más grande, los cuerpos no cabían fácilmente en el espacio disponible. El sacerdote tuvo que hacer fuerza para acomodarlos, para poder cerrar la tapa correctamente sin que nadie advirtiera algo raro. Durante esas maniobras quedaron unas gotas de sangre en el suelo que fueron lo que delatarían al sacristán Perín. Después de una macabra faena, Castro volvió a dormirse. A la madrugada siguiente solicitó un servicio fúnebre, repitió la historia del cuerpo enviado por tren, la cual nuevamente alguien había desconfiado. Los empleados de la cochería, cuando fueron a retirar el ataúd, se asombraron al ver que se desprendían aún gotas de sangre. El cortejo partió hacia el cementerio donde la supuesta Hidalcia Burgos fue inhumada. Castro presenció la escena desde una distancia cercana y se retiró una vez hecha la última palabra. Volvió a su casa, lavó lo mejor que pudo el reguero de sangre y echóle a la letrina los trapos que había utilizado. Varios vecinos refirieron un cambio de ánimo en el sacerdote durante los días. Incluso algunos hasta habían visto que él lloraba. Cuando le preguntaban por qué estaba tan triste, decía impávido que había fallecido su madre en España natal, justo cuando él estaba por ir a visitarla. Perín, mientras tanto, iba atando cabos. Decidió denunciar a la policía sus sospechas. La sangre encontrada dentro de la iglesia le sumó una misteriosa desaparición de 2 mujeres que había recogido en la estación. ¿Cómo podría haber tanta casualidad en esto? Así fue que tomó el primer tren a La Plata. Entrevistó al comisario Costa, quien inmediatamente ordenó a la policía requisar la iglesia olivarriense. Los agentes comprobaron que quedaban restos de un diminuto reguero de sangre entre el templo y cercano al dormitorio del sacerdote. También encontraron detrás de la imagen de San José en el altar mayor un martillo ensangrentado y toallas enrolladas, algunas cartas de amor que comprometían al párroco. Cuando Castro fue detenido habían pasado 2 meses desde que se había cometido el crimen. El comisario Costa lo envió en tren a La Plata, donde sería juzgado. En ese periodo el cura había seguido celebrando misa como si nada hubiese pasado, consumiendo la sangre y el cuerpo de Cristo y confesando a los feligreses. Como siempre, Costa obligó, en este caso a Castro, a sacarse el hábito religioso y a vestirse como cualquier mortal. Antes de partir al encuentro del juez en la estación de Olavarría, la muchedumbre que se había reunido se había vuelto hostil. El sacerdote fue silbado, abuchado por una gran cantidad de vecinos.
No podían entender cómo esa persona tan buena, tan alegre y sobre todas las cosas tan jovial y servidor de Dios había cometido tan aberrante crimen. Lo mismo pasó cuando el convoy partió desde Azul. Las personas que se habían reunido podían ver al cura, asesino, como algo espantoso. En su declaración ante el juez, el sacerdote confesó que el móvil del crimen había sido económico. Rufina había vendido hacía poco unos terrenos en Lanús que había heredado de su padre. La inocente mujer había depositado el dinero cobrado en la sucursal de Azul del Banco de la Provincia a nombre de su marido. El cura pensaba abandonar el país con el dinero y su mujer, y por eso había echado a correr el cuento del viaje de visitar a su madre a España. También se supo después que Rufina y Petrona no habían ido a la barría de improviso, habían sido mandadas a llamar por Castro, sabedor de que su esposa había cobrado ese dinero. Castro Rodríguez fue condenado a prisión perpetua, que cumplió en la cárcel de Sierra Chica. Allí lo recordaban como un preso ejemplar. Pasaba la mayor parte del tiempo en su celda, tejiendo, leyendo y demás menesteres de personas bonitas, como por decirle. El resto de los internos los respetaba mucho porque su vida era ejemplar. Finalmente falleció en prisión en 1905. ¿Qué tenés para contarme? Un caso macabro. ¿Un cura? Un cura. He sabido que los curas son... Pero un caso así, un caso... cura produciendo un caso macabro. Pero bueno. ¿A qué llegamos con esta conclusión? Esta historia algo deja. Y de que que a veces la ficción, la realidad supera la ficción. Supera la ficción. Porque puede ser esto un cuento de ficción es superado a veces por la realidad. Y sí, y a veces el lector es superado por los nervios y se equivoca en palabras tan fáciles, ¿no? Como las nombra Ricardo. ¿Te gustó? Un caso extraño. Me gustaría preguntarte qué te llamó la atención y por qué querías compartirlo. Lo que me llamó la atención fue esto de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Los humanos, de encasillar a una persona por el simple hecho de llevar una vestimenta o un hábito, en este caso. Bien. El humano es etiquetador. El humano no puede ver una especie o no puede ver algo suelto. El humano tiene que etiquetar todo. Ese muchacho va de traje, tiene una vida muy buena. Aquel va todo barbudo y harapiento, seguramente no terminó ni su primaria y por ahí te estás cruzando con un profesor. Entonces el humano tiene eso, ¿no? De clasificar y decir, no, este es bueno, no, este es malo. Y ver cómo no se esto sí, se de transpone. que a veces te engañan las apariencias, digamos, ¿no? Uno en su mente está como estructurado, ¿no? Y esto del misterio. Andrea dice que es cinismo lo del cura. Cuando actúan de esta forma, creo que algún tipo de demonios dominan a estas personas, que asesinan sin ningún tipo de compasión y fríamente. Algo los domina y lleva a hacer esto. Claro, porque calculo que no cualquiera comete un crimen así. No, la verdad que no. Bueno, vamos a cambiar de tema. Bueno. Un arma invisible para el control mental principal sospechosa de los ataques acústicos en Cuba. Ataques acústicos. Hace un tiempo se escuchó eso. Durante la Guerra Fría, Washington temía que Moscú estuviera buscando utilizar la radiación de microondas para armamento oculto de control mental, lo que hablábamos antes del HARP. Más recientemente, los propios militares estadounidenses buscaron desarrollar armas de microondas que podrían provocar de manera invisible estallidos fuertes y dolorosos en las cabezas de las personas. Los objetivos eran incapacitar a los atacantes y devolverles la guerra psicológica. Ahora, los doctores y científicos dicen que esas armas no convencionales podrían haber provocado los síntomas y trastornos incomprensibles que a partir del año 2016 golpearon a más de 3 docenas de diplomáticos estadounidenses. Perdón, decenas, no docenas, decenas.
de diplomáticos estadounidenses y sus familiares en Cuba y China. Los incidentes cubanos dieron como resultado una ruptura diplomática entre La Habana y Washington. El equipo médico que examinó a 21 diplomáticos afectados en Cuba no mencionó a las microondas en su informe detallado, publicado en JAMA en marzo, aunque Douglas Smith, el autor y director principal del estudio del Centro para las Lesiones y Reparación del Cerebro de la Universidad de Pensilvania, afirmó en una entrevista reciente que las microondas ahora se consideran el principal sospechoso y el equipo cada vez estaba más seguro de que los diplomáticos habían sufrido una lesión cerebral. Mira. ¿Se entiende a lo que vamos? Sí. Al principio todos fueron relativamente escépticos, dijo, y todos ahora están de acuerdo en que allí hay algo. El doctor Smith comentó que los diplomáticos y los médicos se referían en broma al trauma como la conmoción inmaculada. Los ataques con microondas, argumentan hoy algunos expertos, explican más fehacientemente los informes de sonidos dolorosos, trastornos y traumas que otros posibles culpables, ataques sónicos, infecciones virales y ansiedad contagiosa. Wow. Digamos que esto lo puede producir las microondas. En particular, una cantidad creciente de analistas citan un fenómeno inquietante conocido como el efecto Frey, denominado así por el científico estadounidense Alan Frey. Hace mucho tiempo él descubrió que las microondas pueden engañar al cerebro y hacerlo percibir lo que podrían parecer sonidos comunes. Este informe me llegó por medio de una persona, yo no lo conocía, me pareció interesante, me pareció verosímil, puede llegar a tener su verosimilitud, digamos, que pudo haber pasado. Y bueno, es lo que hablamos recién, si es que hay alguien que está tratando de dominar las mentes humanas o tratando de producir estos efectos psicológicos en la humanidad. Se entiende que las microondas son muy fuertes y que pueden llegar a afectar la mente humana. Por otra parte, lo asocio al fenómeno ovni porque se dice que el fenómeno ovni produce microondas, porque hay casos de testigos que han estado bajo el efecto o las luces del fenómeno o del supuesto objeto y que fueron detectadas microondas. Incluso en lugares de aterrizaje fueron detectadas microondas. Digamos que se piensa que a lo mejor su parte por donde ellos tienen la energía, sí, puede ser microondas. Bueno, es un informe interesante que para mí puede ser verosímil y que de esta manera pueden llegar a tener algo de veracidad, ¿no? En donde dicen que pudo haber un problema diplomático entre Norteamérica y China y Cuba, pero también los chinos también tienen algo que ver en esto, porque también está nombrado en este informe China. Los chinos son un mundo aparte. Los chinos también están metidos en esto y Rusia con la Guerra Fría también. Bueno, fue llamada un arma invisible para el control mental, principal sospechosa de los ataques acústicos en Cuba, y bueno, y todo esto sería causa de las armas de microondas, que sería la causa de delirios y daños cerebrales entre el personal diplomático de Estados Unidos. Así que bueno, este era otro informe que tenía, que venía aparejado con el informe del HAARP, que también hablaba de manejar el clima y de llegar a tener control en la población, ¿no? Un control mental. Sí, bueno, creo que es muy probable que esto suceda. Es una lucha larga que lleva el pueblo cubano con Estados Unidos. No sería extraño que, no sé si 100%, pero que sea altamente probable que puedan
practicar o usar diferentes métodos, ¿no? Como para seguir influenciando a ese pueblo que tanto lucha, ¿no? Bueno, nos quedan pocos minutos. Podemos hablar de la película y después vamos con la frase final. ¿Cómo no? La película que me tuvo en jaque esta semana fue Z, la ciudad perdida. Esto trata de un militar inglés a principios del 1900 que llamado Percival Fawcett o Percival Fawcett, del cual hay un libro que he leído hace mucho tiempo que se llama Exploración Fawcett. Ese libro cuenta la historia de este personaje, de que había sido llamado por la Royal Geographic Society para que determine en el año 1909, creo, la división entre Bolivia y Brasil, la parte de Brasil del Mato Grosso. Esta persona, que tenía tenía reputación de aventurero, comenzó a hacer viajes hacia el Mato Grosso y comenzó a decir que había encontrado un lugar que lo llamaba Z, la ciudad perdida, en donde calculaba que había habido una civilización muy adelantada en la antigüedad. Al mismo tiempo, incómodo para el estamento científico, sobre todo por su teoría sobre la existencia de esta gran civilización precolombina, a cuyos hipotéticos restos llamó la ciudad perdida de Z. En su búsqueda emprendió varias expediciones, la última de ellas en 1925, acompañada por su hijo Jack, poco tiempo después de enviar desde una aldea en el corazón de la selva brasilera, en el Mato Grosso, una última carta a su esposa, Percy. Se dirigía a pie hacia un territorio desconocido. No se volvió a saber nada de ellos. Desaparecieron misteriosamente tanto Percival Fawcett como el hijo. Hubo muchas especulaciones al respecto. Hasta había quienes decían que había entrado a una ciudad subterránea hacia un lugar que no estaba dentro de nuestro lugar físico. Sí. Y bueno, su dramático final ha alimentado la leyenda de un personaje que ya en vida tenía rasgos legendarios. Y lo que resulta interesante de la leyenda, que se encuentra no solo en la literatura del cine, sino en la propia tradición oral amazónica, en la que perduran varias versiones más o menos míticas de este personaje. Es decir, la historia fue real, aparentemente. Sí. Y no debe ser muy difícil desaparecer en esa zona. Sí, exactamente, porque él había ya tenido varios encuentros con indios de la zona. Creo que hizo 4 o 5 expediciones y era peligroso. Iba con guías de ahí del Amazonas, pero era un aventurero, y la última vez fue con el hijo y ahí no volvieron. En un momento había encontrado una especie de cerámica en esa zona que él decía que estaba Z, la ciudad perdida. Yo me acuerdo que me había marcado este libro cuando lo leí hace muchos años, de que había sido una expedición muy interesante, pero bueno, nunca se supo el final porque no apareció. Muy bien, muy bueno. ¿Tenemos frase? Bueno, tenía una frase para compartir, sacada de una obra de William Shakespeare. ¿Quién es? Me suena. Sí, creo que algo ha escrito este muchacho, pero bueno. Dice así: al nacer lloramos porque entramos en este vasto manicomio, de la obra El Rey Lear. ¿Cuánto, no? ¿Cuánto encierra esa frase? Creo que
lloramos porque entramos en este vasto manicomio. Sí, bastante explícita. Habría que ver bien si es tal cual la frase. Siempre para mí hay que buscar un poquito. ¿Será que ya venimos con sabiendo lo que nos tiene de sí, ¿no? Una interpretación del la llanto. vida, preparado para nuestro destino? Me hace acordar a otra frase que la tengo escrita en el auto. Ah, mira. Dice: haz la vida de algún modo de que, como cuando naciste tú llorabas y otros reían, que cuando tú mueras tú rías y otros lloren. Mira. Pareja. Interesante, creo 50 que y 50. similar. Bueno, muchísimas gracias a los que estuvieron del otro lado, a los que estuvieron al aire, escuchándonos por aire y todas esas cosas que se dicen lindas en la radio. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han visto y escuchado, y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. El miércoles que viene. Y un gracias a nuestra operadora también. Gracias a gracias a Araceli. ella salimos al aire. Gracias. Gracias, Buenas hasta la noches, gente. próxima. Hasta la próxima.